¿Alguna vez te ha picado una abeja? Dios, es lo peor. Es una picadura que quema durante horas y luego se hincha dejando una gran roncha roja durante días. Pero a pesar de lo mal que se siente, en realidad es la abeja la que recibe el final crudo de este trato. Porque unos minutos después de que te pica, muere. Espera, ¿por qué un animal tendría un mecanismo de autodefensa que es más mortal para él que lo que está atacando? Eso no tiene sentido. Bueno, en realidad hay mucho más en este mecanismo de defensa suicida de lo que parece. Entonces ponte unos guantes gruesos y prepara el hielo, porque estamos a punto de echar un vistazo bastante doloroso a los secretos de las picaduras de abejas. Paso a paso de la picadura. Es posible que no quieras admitirlo, pero si alguna vez te ha picado una abeja, probablemente fue tu culpa. Lamento ser portador de malas noticias, pero por lo general las abejas solo pican a los humanos si nos acercamos a sus colmenas o los amenazamos con un comportamiento agresivo o imprudente. Si una abeja está buscando polen, nos dejará en paz, a menos que la tratemos bruscamente o la pisemos. Ahora es posible que hayas oído que todas las abejas mueren después de picar. Bueno, en realidad solo la abeja productora de miel lo hace. Cuando cualquier abeja te pique, simplemente inserta su aguijón en tu piel. Sin embargo, en el caso de estas abejas, su aguijón está hecho de 2 lancetas con púas, lo que le da 2 bordes más ásperos que pueden actuar como pequeños ganchos. Debido a estas lancetas, cuando una abeja inserta su aguijón en la piel, no puede sacar el aguijón. Sin embargo, eso no impide que la abeja lo intente. En el momento en que intentan despegar, no solo se les arranca el aguijón, sino que también se les arrancan los músculos, los nervios y las partes de su sistema digestivo unidos a él. Es una forma desagradable de irse si me preguntas, pero hay un elemento aún más trágico. Cuando las abejas pican insectos, como suelen hacer cuando los insectos intentan atacar la colmena, pueden quitar sus aguijones sin problemas. Todo depende de la cantidad de fibra en la piel de un mamífero que hace que el aguijón se aloje. Esas lancetas de púas están diseñadas para clavarse lo más profundamente posible, y cuando se trata de la piel fibrosa de un mamífero, no se puede quitar ese aguijón sin arrancarlo. Entonces, esas pobres abejas no tienen idea de que cuando nos pican, el impacto las matará. Pero volvamos a nosotros los humanos. ¿Qué impacto tiene realmente una picadura de abeja en nuestra piel? Bueno, las picaduras de abeja inyectan una toxina venenosa llamada melitina, que le da a la picadura su efecto doloroso. Si eres alérgico a las picaduras de abeja, es a esta melitina a la que eres alérgico. La toxina causa enrojecimiento e hinchazón en el lugar del ataque, y dado que el veneno de abeja se disuelve en agua, puede propagarse fácilmente por todo el cuerpo humano. Si no lo sabías, el 60% del cuerpo humano es agua, así que hay mucha difusión por hacer. Ahora, si alguna vez te pica una abeja, debes recordar quitar el aguijón inmediatamente. Junto con esos músculos y nervios, los sacos palpitantes de melitina que deja la abeja continuarán bombeando veneno en la piel hasta que se eliminen. Entonces será mejor que lo saques lo antes posible. Cuanto más tiempo está allí, más melitina se inyecta, y más comezón e inflamación tendrá el área. Así como lo descubrió este pobre hombre cuando una abeja le picó la lengua. Estoy alcanzando el hielo solo de pensarlo. Suena doloroso, pero ¿sabes lo que literalmente no puede doler? Presionar los botones de me gusta y suscribirse. ¿Todo listo? Estupendo. Ahora hemos visto cómo las abejas se encuentran con su destino. Pero ¿por qué deciden picar y cómo se las arreglan con parásitos como este que habitan en sus traseros? Bueno, quédate conmigo para averiguarlo. Abejas sin aguijón. Ahora, para cualquiera que esté aterrorizado por las abejas, lo que voy a decir puede sonar a broma. Muchas abejas son incapaces de picar. Así es, todas las abejas machos y muchas abejas hembra de varias familias diferentes simplemente no pueden picar. De hecho, los Andrenidae son una familia entera de abejas cuyos aguijones se reducen tan drásticamente que, si quisieran picarte, no podrían hacerlo. También hay otro grupo de abejas llamada meliponinos, también conocidos literalmente como abejas sin aguijón. Estos tienden a encontrarse en regiones subtropicales como Australia, África, el sudeste asiático y partes de Brasil y México. De hecho, la mayoría de las abejas en América Central y del Sur no poseen aguijón. Así que si realmente odias las picaduras de abejas, ahora sabes dónde ir de vacaciones. Entonces, sin un aguijón utilizable, ¿cómo se defienden las abejas sin aguijón? Bueno, como muchos otros insectos, en cambio, muerden. Sin embargo, al igual que sus primos urticantes, estas abejas usarán su mordisco para aferrarse a su enemigo hasta la muerte, ya sea suyo o del enemigo. Así que igualmente se sacrifican como esas abejas con aguijones. Pensándolo bien, retiro lo que dije sobre destinos ideales de vacaciones. Ningún lugar es seguro. Se sabe que las colmenas vivas de abejas regulares sin aguijón contienen entre 3.000 y 80.000 obreras. Dicho esto, solo un pequeño número de especies de abejas sin aguijón producen suficiente miel para ser cultivada por los humanos. Pero eso no significa que no hayamos encontrado uso para ellos. Debido a su naturaleza relativamente inofensiva, muchas personas, especialmente en Brasil, eligen tener abejas sin aguijón como mascotas. Así que si estás buscando una mascota pero no te apetece ninguna de las opciones tradicionales, una colonia de abejas sin aguijón podría ser lo que estás buscando. No requieren sacarlas a pasear ni recoger su caca.
A cambio obtienes un poco de miel gratis al final. De repente mi perro se ve como una pequeña inversión. El esquema de aguijón. Volviendo a las abejas que pueden picar, ¿alguna vez te has preguntado cómo una abeja toma la decisión de usar su aguijón? Bueno, para responder a esa pregunta primero tenemos que entender las feromonas. Una feromona es una sustancia química o una mezcla de sustancias químicas liberadas por un organismo que afecta el comportamiento de otros miembros de la misma especie. Entonces, es información comunicada principalmente por el sentido del olfato de un organismo. La idea de que hay mensajes químicos flotando a nuestro alrededor todo el tiempo puede sonar un poco loco, pero la señalización de feromonas como esta es esencial para la supervivencia de una abeja. Por ejemplo, una feromona primaria provoca cambios a largo plazo en la fisiología y el comportamiento de una abeja. Sí, una señal química por sí sola puede alterar literalmente el cuerpo de una abeja durante el desarrollo. ¡Wow! Pero una feromona liberadora provoca un cambio rápido en el comportamiento. Entonces, las feromonas de alarma, que son tipos de feromonas liberadoras, se emiten inmediatamente después de que una abeja pica algo. Esto alerta a otras abejas sobre algo como una amenaza que ingresa a la colmena, instruyendo a todos aquellos que pueden sentir la feromona para atacar al intruso. Pero ¿cuándo saben cómo parar? Bueno, un equipo de investigadores de la Universidad de Constanza en Innsbruck ayudó a responder esta pregunta en 2021. Descubrieron que las abejas basan sus decisiones sobre si picar o no en función casi exclusivamente de la cantidad de esta feromona de alarma en la atmósfera. Además de esto, aprendieron que las abejas tienen dos umbrales internos que miden el nivel de feromonas, uno que les dice cuándo comenzar a picar y otro que les dice cuándo detenerse, casi como un termómetro interno, pero para la violencia. Estas feromonas pueden ayudar a las abejas a determinar el alcance de la amenaza que enfrentan, ya que más feromonas en el aire indican más peligro. Como tal, las abejas pueden determinar el nivel de peligro a través del nivel de feromona de alarma en la atmósfera. Entonces, cuanto más pica un intruso, más abejas vienen a combatirlo. Teniendo en cuenta que una sola colonia puede constar de más de 100.000 abejas, esta es una pelea en la que definitivamente no quieres estar en el lado equivocado. Abejas asesinas. En 2019 se estimó que tus probabilidades de morir debido a una reacción alérgica a una picadura de abeja eran solo de 1 en 59.507 personas, o el 0.00168%. Wow. Así que la mayoría de nosotros podemos respirar tranquilos, excepto que esas son tus posibilidades si te enfrentas a abejas regulares. Tus probabilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente si te enfrentas a las abejas africanizadas de América del Norte y del Sur. Estas son abejas que fueron llevadas a Brasil en 1956 por científicos que intentaban desarrollar una abeja más adecuada para un clima tropical. Estas abejas fueron puestas en cuarentena, pero se escaparon 26 reinas. Luego las reinas comenzaron a reproducirse con abejas nativas de Brasil, lo que resultó en una especie de abejas mutantes ultra agresivas y ultra letales que han formado colmenas en todo el continente americano. Ahora dime que esa no es la mejor historia sobre el origen de un villano que hayas escuchado. Estas abejas africanizadas son muy defensivas y lucharán con todas las alarmas encendidas, o más exactamente con todos sus aguijones picando, incluso ante la más mínima provocación. No estoy bromeando, esta especie ha herido fatalmente a más de 1000 personas, con víctimas encontradas con 10 veces más picaduras que las abejas europeas. No solo eso, se sabe que persiguen a la gente hasta 400 metros. Ahora, esta tasa de mortalidad aterradoramente alta no se debe a que las abejas africanizadas tengan una picadura más venenosa que otras, es que atacan en grandes cantidades, con informes de enjambres que alcanzan las aterradoras 800.000 abejas. Supongo que la única pregunta ahora es ¿cuántas picaduras puede soportar una persona antes de que suceda lo peor? Bueno, la persona promedio puede tolerar alrededor de 10 picaduras por cada 400 gramos de su peso corporal. Eso significa que descontando una reacción alérgica, el humano adulto promedio puede soportar aproximadamente 1000 picaduras, mientras que un niño solo puede tolerar hasta 500. Entonces, frente a 800.000 abejas enojadas, menos del 0.2% del enjambre sería suficiente para acabar contigo. Bueno, no sé ustedes, pero voy a trabajar en mi habilidad para correr 400 metros, y rápido. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, no podríamos hacer un video sobre las abejas, las productoras de miel de la naturaleza, sin mencionar las avispas, las peores de la naturaleza. A diferencia de los aguijones de las abejas, los aguijones de las avispas no tienen púas, lo que significa que se pueden usar una y otra vez sin riesgo de que la criatura muera, desafortunadamente. Pero si bien sus picaduras pueden sentirse igual, las picaduras de avispa en realidad están compuestas de un conjunto completamente diferente de toxinas. Una forma de medir esto es en la escala de pH, que clasifica una sustancia de 0 a 14 dependiendo de qué tan ácida sea. Un 0 en la escala de pH es puramente ácido, como el ácido de una batería, y un 14 es completamente alcalino, como un limpiador de desagües. Entonces, como otro ejemplo, el agua es un 7 en la escala de pH, justo en el medio.
porque no es ni ácida ni alcalina y por lo tanto se clasifica como neutra. Bueno, con una puntuación de entre 4.5 y 5.5, las picaduras de abeja se vuelven ligeramente ácidas, mientras que con una puntuación de entre 6.8 y 6.9, las picaduras de avispas son ligeramente más alcalinas. Esto significa que las picaduras de abejas son tan ácidas como el jugo de tomate y la cerveza, mientras que las picaduras de avispas son tan alcalinas como la saliva, la leche y la orina. ¡Qué asco! Dadas esas dos comparaciones, preferiría que me pique una abeja. La escala de pH no solo demuestra cuán diferentes son las picaduras de abejas y avispas, sino también por qué los humanos tienen reacciones distintas a ellas. Si bien existen muchas similitudes en la reacción del cuerpo a las toxinas, es posible que te sorprendas al descubrir que las personas que son alérgicas a la picadura de abeja no necesariamente son alérgicas a las picaduras de avispas. Y es lo mismo al revés, claro está. Aún así, cuando hables sobre picaduras de avispas y abejas, asegúrate de saber la diferencia. Pero todo esto sin mencionar al otro primo horrible de la abeja, el avispón. Ahora, técnicamente los avispones son un tipo específico de avispa, pero son mucho más grandes que la avispa promedio que se ha ganado su propia clasificación y reputación. Los avispones son generalmente un poco más amigables que las avispas, pero cuando se vuelven agresivos sus picaduras son mucho más dolorosas porque su veneno contiene una gran cantidad de acetilcolina, un poderoso estimulante del dolor. Es como si hubieran sido diseñados por el mismo Satanás solo para causar dolor. Sin embargo, ellos mismos no son inmunes al dolor. Los avispones estándar pueden crecer hasta 5 centímetros de tamaño, lo que los hace suficientemente grandes como para ser infectados por Senos moutoni, parásitos que viven dentro del cuerpo del avispón. El parásito Senos hace que el avispón altere drásticamente su comportamiento, volando para encontrarse con otros avispones infectados para que los parásitos Senos puedan aparearse. El parásito macho sale de su avispón anfitrión y se arrastra hacia un avispón que alberga un parásito hembra. Como tal, los avispones infectados con el parásito macho morirán. Cuando se eliminan los parásitos pueden parecer los aguijones más peligrosos del reino de los insectos, pero afortunadamente son más peligrosos para los avispones que para los humanos. Los aguijones. Ahora los he estado llamando aguijones, pero el nombre científico para el extremo puntiagudo de la abeja es en realidad el ovopositor. Y lo creas o no, tienen la intención de hacer algo más que dar un pinchazo doloroso. Entonces, ¿qué es un ovopositor? Buena pregunta. Bueno, un ovopositor es un órgano en forma de tubo utilizado por algunos organismos hembras, insectos en particular, para ayudar a maniobrar sus huevos. Como tal, los ovopositores están diseñados para preparar espacio para un huevo y luego transmitirlo antes de unirlo a una superficie. Entonces, los llamados aguijones de las abejas, así como las avispas, los avispones y las hormigas, son realmente ovopositores, excepto que debido a que se han utilizado para otro propósito, son lo que llamamos ovopositores modificados. En el caso de los aguijones de abejas, los ovopositores se modifican con las glándulas venenosas que vimos antes en acción. Por su parte, las abejas reinas, que son las reproductoras solitarias dentro de la colonia, en la mayoría de los casos, no tienen los mismos ovopositores que la abeja obrera promedio. El ovopositor de una abeja reina es más pequeño, más liso y sin púas, lo que lo hace más hábil para poner huevos, algo que la reina definitivamente necesita, ya que en su mejor momento, una reina sana puede poner hasta 3000 huevos al día. Pero cuando una reina se encuentra con otra reina, el ovopositor se usa como un aguijón, y se produce una pelea a muerte al estilo montañés, porque solo puede haber una. Por su parte, las abejas obreras pueden utilizar sus ovopositores para su finalidad tradicional. Si una colmena se queda sin reina, las feromonas que la reina libera para detener el desarrollo de los ovarios de otras abejas hembras cesan. Esto significa que, sin la reina, los cuerpos de las abejas desarrollan los órganos que necesitan para reproducirse. Sin embargo, si por algún extraño accidente una abeja obrera intenta poner un huevo mientras la reina aún está viva, podría surgir un conflicto. Parece que solo hay espacio en la colmena para una abeja reina. Enemigos de los elefantes. Es posible que hayas oído que los elefantes curiosamente tienen miedo de los ratones. Bueno, el jurado aún está deliberando sobre si eso es cierto o no, pero hay otro animal que definitivamente persigue las pesadillas de un elefante. ¿Puedes adivinar cuál? Sí, los elefantes les asustan las abejas. Por increíble que parezca el animal terrestre más grande del mundo, reacciona salvajemente a estos diminutos insectos. Verás, mientras que la piel humana es penetrable para las abejas, la piel del elefante es demasiado dura para afectarla. Lo que pueden hacer las abejas es atacar las partes más sensibles de un elefante, como la trompa, la boca y los ojos, y en enjambres masivos, causándoles un dolor intenso. Ahora, los elefantes son tan grandes que generalmente no tienen depredadores naturales, así que no están acostumbrados a este tipo de invasión aterradora. Tanto es así que los conservacionistas realmente usan este miedo como medio para proteger a los elefantes de los cazadores furtivos. Los investigadores y defensores ahora recomiendan que los agricultores cubran sus granjas con colmenas para mantener a los elefantes fuera de sus tierras, y esto funciona en un 80% de los casos.
Solo hay un problema, los agricultores tienen que usar abejas reales. A pesar de su miedo irracional, los elefantes tienen el cerebro más grande de todos los animales terrestres y contienen tantas neuronas como un cerebro humano. Esto significa que son lo suficientemente inteligentes como para diferenciar entre una colmena vacía y una colmena activa. En algunos casos en los que solo se reproducía el zumbido de las abejas desde la colmena, los elefantes lograron establecer rápidamente que la amenaza no era real. Ahora esos son algunos conocimientos de Dumbo. Terapia de abejas. Uno pensaría después de todo lo que hemos aprendido que la mayoría de las personas se alejarían lo más posible de una picadura de abeja. Bueno, si esa es tu opinión, entonces te sorprenderás, porque algunas personas piensan que es bueno para ellos. Estoy hablando de apiterapia, también conocida como terapia con veneno de abeja, que es el nombre de los tratamientos médicos administrados a través de las picaduras de abejas. La terapia con veneno de abeja puede implicar recibir hasta 40 picaduras en una sola sesión. El hielo se usa para adormecer la piel y reducir el dolor. La lógica detrás de la apiterapia es que las picaduras de abejas causan inflamación y por lo tanto desencadenan una respuesta antiinflamatoria en el cuerpo. Esto podría beneficiar potencialmente a las personas con afecciones musculares como la esclerosis múltiple. Pero a otras personas simplemente les gusta porque donde hay una loca moda de salud, hay un grupo de personas aún más locas que se someten al tratamiento. En 2005, un ensayo clínico comparó a personas con esclerosis múltiple que recibieron terapia con veneno de abejas todas las semanas con aquellas que no recibieron tratamiento. Después de 24 semanas midiendo elementos como la fatiga y la calidad de vida, obtuvieron los resultados. Y redoble de tambores, no se encontró absolutamente ninguna diferencia entre los dos grupos. ¿Quién diría que había tanto detrás de una pequeña picadura de abeja? ¿Alguna vez te han picado o tienes historias increíbles de una sola picadura? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.